como tengo que generar, ¿no es cierto?, este recurso para crearlo, recuerden siempre que voy a activar edición, presionando en el engranaje, ¿no es cierto?, activar edición. Y ahí voy a generar, voy a buscar el espacio en el que voy a trabajar, que es el espacio de pruebas, ¿no es cierto?, donde voy a generar este libro. Y voy a presionar, como decía Axel, añade una actividad o recurso para que me pueda salir la lista de las actividades y recursos que tengo disponibles. Y voy buscando, en este caso, es recurso libro, presiono ahí. Y ahí me aparece y estamos propiamente dicho en el lugar donde vamos a crear nuestro libro. Como yo les decía, yo ya esto lo pensé, es bueno que como docentes ustedes puedan quizás pensar el material antes, no crearlo en el mismo momento cuando están trabajando dentro de la plataforma LE, tener sus recursos disponibles, incluso una buena técnica es tenerlo por escrito a ese árbol, ¿no es cierto? O la manera en que ustedes se imaginan de cómo quedaría este libro con sus capítulos y sus subcapítulos. Yo eso lo hice ya en mi cabeza y lo plasmé en un documento de Word, donde tengo acá, ¿no es cierto?, el material para ir compartiendo y mostrándole. Bueno, mi libro se va a llamar Aledo Luis Meloni, el poeta coplero, ¿no es cierto? Ven ahí, este va a ser el título, el nombre de mi libro, y luego aquí ya copio la descripción de mi libro. Siguiendo las recomendaciones de Axel, como ven, mi descripción es muy breve, muy concreta, no tiene elementos como video o fotografías, porque es una descripción que va a quedar siempre, y elegí poner los otros elementos de imágenes, videos y enlaces en las otras capítulos y subcapítulos de mi libro. Yo no quiero que se muestre, ¿no es cierto?, la descripción en la página del libro, no tildo. Si quisiera, por ejemplo, que se destaque Aledo Luis Meloni, selecciono, ¿no es cierto?, su nombre y les doy, por ejemplo, a esta B larga, que es la herramienta para negritas, si quisiera que se destaque ahí el nombre. ¿Se acuerdan que Axel nos hablaba de opciones avanzadas, que era el botón este? Si yo lo presiono, como ven ahí, me aparecen muchísimas más opciones para poder personalizar mi texto, ¿no es cierto? Y si ven que ustedes se posicionan en cada una de estas herramientas, le va a decir el nombre de lo que hace la herramienta, ¿no? Pero yo tengo ahí bien mi texto, me gusta cómo está y sigo adelante. ¿Cuál es la apariencia que yo le voy a dar? La apariencia la encuentro acá, en la flechita despliego el menú, y yo voy a querer que, ¿cuál va a ser el tipo de numeración que voy a elegir para este libro? Voy a elegir una numeración numérica, ¿no es cierto?, que es la que me gusta, y el diseño de navegación, ¿se acuerdan que Axel les decía que por defecto trae imágenes? ¿No es cierto? Me parece que está bien, imágenes, voy a dejarlo con imágenes. Y luego, nada de lo demás toco porque dejo toda la configuración por defecto y voy a guardar cambios. Yo tengo dos opciones acá: guardar cambios y regresar al curso, o guardar cambios y mostrar. Si yo le doy guardar cambios y mostrar, me va a mostrar cómo va a ir quedando esto, y me va a dar la opción de poner un nuevo capítulo, ¿no es cierto? Entonces yo dentro de comenzar el capítulo, es decir, comencé mi libro y ahora puedo comenzar con los capítulos de mi libro, ¿no es cierto? Porque le dice, el primer capítulo se va a llamar Vida y Obra, yo ya lo tengo en mi documento de texto, lo pongo ahí, ¿no es cierto? Y voy a poner el texto del contenido que va a tener este primer capítulo. Como verán, yo lo tengo ahí listo, ¿no es cierto? Y quiero asegurarme algunas cosas. Si la alineación, por ejemplo, es correcta, está como a mí me gusta, si quiero destacar, por ejemplo, quiero ver la alineación, selecciono todo el texto
¿no es cierto? Y si quisiera darle otro tipo de alineación que la que tiene a izquierda, abro y le doy centrado, por ejemplo, veo que no queda bien, vuelvo a la alineación que tenía. Y voy a destacar algunas palabras para facilitar o generar algún camino de lectura, ¿no es cierto?, para mis estudiantes. Es decir, que yo como docente quiero que estos elementos les queden grabados a mis estudiantes o se destaquen por encima del texto. Entonces elegí el nombre de Aledo, elegí la expresión uno de los máximos exponentes literarios chaqueños y sigo leyendo y digo, en la última línea yo puse que para acercarnos a su alma le proponemos ver el documental Aledo Luis Meloni, poeta. Como estoy citando una obra, en este caso una obra documental, que es el título de un documental, tengo que seleccionarlo y ponerlo en cursiva, que es lo correcto. ¿Y qué quiere decir acá? Acá lo estoy invitando a que vean un video. Entonces este es el lugar en donde yo voy a insertar ese video del documental, ¿no es cierto?, para poder verlo, para poder facilitarlo. Recuerdo volver, ¿no es cierto?, sobre mi barra de herramientas para dar formato y presiono acá en multimedia, ¿no es cierto? Pero previo a esto yo tengo que tener mi video ya listo, digamos, a tiro. Yo ya lo encontré en YouTube a mi video, ¿no es cierto? Es este, Aledo Luis Meloni, poeta, es el documental, lo encontré en el canal del Instituto de Cultura del Chaco, y entonces para copiar la URL, es decir, la dirección que yo necesito llevar para reproducir este video dentro de mi libro, voy a presionar sobre compartir y ahí van a ver que YouTube por defecto me da ciertas opciones, ¿no es cierto?, de URL para compartir. Siempre voy a tomar la que me da aquí. Puedo tomarlo de manera manual, seleccionándola, o puedo directamente, para no cometer errores, presionar en copiar y ya me copia en la papelera automático, ¿no? Vuelvo a mi libro, donde estaba editando el primer capítulo. Entonces, yo dije que lo voy a poner a este video al final de la descripción de mi capítulo. Para ponerlo voy a la herramienta multimedia, presiono. Recuerden que ya tengo copiada en mi papelera automática la URL del video y no uso el insertar multimedia enlace. Si no voy a usar, que podrían usarlo también, pero voy a usar la opción video. ¿Por qué voy a usar la opción video? Aquí tengo que poner esa URL que la tengo, presiono control V y ya está, ¿no es cierto? Porque la traje de un repositorio de YouTube, es decir, un video que estaba online de YouTube, y a mí lo que me interesa es poder ver esta opción, la opción de visualización. ¿Qué es esta opción de visualización? Es la que me permite a mí poder personalizar cuán grande o pequeña va a ser la pantalla de reproducción de ese video. Yo quiero, sabiendo que es un video que tiene texto, que hay poesía y demás, me gustaría poder verlo en un tamaño un poquito más grande del que me ofrece YouTube. Entonces, como yo conozco ya esas dimensiones, voy a poner que me muestre el video aquí en la opción de tamaño. Voy a poner un número que es 1000 y acá creo que era 540 la proporción. Una vez que hago esto, cierro, no toco nada más en ajustes avanzados, no toco nada en subtítulos ni formas de captura, porque no me interesa eso, y porque el video está en español, que es la lengua que manejo yo docente y mis estudiantes, y le doy sí ahí insertar multimedia. Y ahí van a ver que me toma el video, ¿no es cierto? Aparece la pantalla de reproducción del video. Mónica, Sí, como vos modificaste el tamaño, ¿sí?, del video, aparece en un tamaño bastante más grande que si claro, no hubieras tocado nada y le hubieras dejado el tamaño por defecto. claro.
Pero yo necesitaba, como les decía, como ya conocía, poder hacer eso. De todas maneras, ustedes, si es muy engorroso y muy difícil el paso, recuerden siempre que pueden utilizar la herramienta y pegar la URL sin tocar las opciones de visualización y ponerlo por defecto como viene. Entonces, bueno, yo ya terminé acá mi primer capítulo, tengo mi texto, tengo marcado lo que me interesa, tengo mi video que inserté y le doy guardar cambios. Entonces ahí, cuando le doy guardar cambios, me va a mostrar cómo se ve el inicio de este libro, ¿no? Entonces tengo el nombre de mi libro, la descripción de mi libro y mi primer capítulo. Como ven, ocupa el video todo el ancho, ¿no es cierto?, del espacio de la ventana. Es bastante grande, ¿no? Y si presionan ustedes aquí, van a ver que pueden reproducir el video dentro de la misma plataforma. Después vamos a verlo, cómo lo verán un estudiante. Vamos a seguir con la edición. Entonces, como ven, yo elegí que la numeración sea, es decir, los capítulos me aparezcan numerados, ¿no es cierto? Acá tengo entonces capítulo 1, vida y obra. Que el estilo de navegación sea por imágenes, es decir, moviéndome con flechitas. ¿Está? Yo tengo que añadir ahora un subcapítulo y voy a usar la herramienta del icono más, ¿no es cierto? Que me permite añadir un capítulo o subcapítulo. Y acá vamos a ver la diferencia. Si yo pusiera aquí el nombre que necesito de mi fragmento, que todavía no sabemos si es un capítulo o subcapítulo, si yo lo dejara así, sin tildar este campo que se llama subcapítulo, esto se va a convertir en el capítulo 2 de mi libro. Pero yo no quiero eso, porque lo diseñé de manera tal que quiero que este contenido sea una parte del capítulo 1. Por lo tanto, yo lo selecciono y ahí me permite estar anidado como otro apartado dentro del capítulo 1. ¿Estamos? Copio mi texto, ¿no es cierto? Lo pongo en el campo de la descripción. Voy a ver, dice, como en mi texto estoy citando un libro de la profesora Marta Bardaro, voy a seleccionar el nombre del libro, como les decía, y ponerlo de la manera correcta, que es con cursiva, con itálica. Van a ver que en este subcapítulo yo le propongo a los chicos hacer una actividad complementaria. Es decir, le propongo dos cosas. Primero, que lean este libro de Marta Bardaro, y segundo, que a partir de la lectura de ese libro de Marta Bardaro, ustedes, los chicos, puedan participar compartiendo sus reflexiones en un foro. Entonces, lo primero que tengo que hacer como docente es facilitarle dónde está este libro de Marta Bardaro. Por supuesto que yo ya lo tengo. A ver. Acá lo tengo, ¿no es cierto? Lo tengo online, lo encontré al libro de Marta Bardaro que me interesa y copio la URL para ponerlo dentro de mi libro como un enlace a un sitio externo. Entonces yo veo cuál es la parte del texto en la que yo cité esto y es en esta donde dice, en este enlace externo pueden descargar el texto y leerlo. Selecciono el enlace externo, ¿no es cierto? Y voy acá al icono de la cadenita unida. Presiono, coloco, control B corta, pegar, y como decía Axel, recuerden, para no perderse en la cascada, ¿no es cierto?, de que es en la navegación de la hipertextualidad, ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto?, de poner que se le abra este libro en otra pestaña para que el estudiante no pierda la pestaña de navegación de su aula en la plataforma ELE. Lo presiono y ya tengo el enlace. Si ven, el enlace me aparece siempre en otro color distinto al del texto, ¿no es cierto? Y subrayado y con la posibilidad de presionar.
Entonces voy a la segunda parte, yo en mi texto le digo, como actividad complementaria, les proponemos compartir sus reflexiones en el foro Meloni para filosofar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo previamente a este libro generé un foro en el cual con mis estudiantes vamos a compartir las reflexiones de ellos a partir de la lectura de este libro de Marta Bardaro. Yo ya lo tengo creado previamente, seguramente otro vivo de ELE Capacita estará dedicado exclusivamente a la creación de foros, que son una herramienta muy interesante para compartir opiniones, para construir ese juicios de valor y ensayar la argumentación. Bueno, yo tengo acá mi foro, ¿no es cierto?, que ya está creado, y lo que hago para citar esta actividad que está dentro de ELE, copio la URL, porque yo les tengo que indicar en mi libro a dónde tienen que ir mis estudiantes para poder participar del foro. Y selecciono Foro Meloni para filosofar. Presiono en el icono del enlace, pego, la URL, nuevamente le digo que me abra el foro en otra pestaña, en otra ventana, y le doy crear. Y ahí ya tengo. ¿Está? Tengo ahí armado y le doy guardar cambios. Ahora van a ver que como yo le indiqué a la plataforma ELE que me genere este apartado como un subcapítulo, me lo vinculó, ¿no es cierto?, al capítulo previamente creado. ¿Está? Y yo puedo iniciar, ¿no es cierto?, haciendo ahí, y voy navegando y paso a este apartado dentro del capítulo Vida y Obra. Voy a generar un segundo capítulo, y es el último, para que ustedes puedan ver cómo queda creado un libro con 2 capítulos y un subcapítulo. Entonces voy nuevamente a la herramienta más, al icono más, perdón, ahí en la edición, y voy a copiar lo que tengo, es Día de la Poesía Chaqueña, que es la otra cuestión que me parecía interesante compartir con los estudiantes, y ven que como yo había trabajado ya acá y seleccioné subcapítulo, la plataforma me guardó eso como predeterminado. Pero yo quiero que este sea un segundo capítulo, no quiero que sea un subcapítulo dentro de Vida y Obra, entonces tengo que desmarcarlo. ¿Está? Voy a copiar mi texto, pegarlo. Si quiero la parte que está entre comillas, si es un testimonio de Don Aledo, lo pongo en itálica y destaco el Día de la Poesía Chaqueña con negritas. ¿Qué quiero hacer acá? Quiero terminar mi libro con una imagen de Aledo. Entonces, me posiciono en el inicio, ¿no es cierto?, de mi texto, del contenido, le doy un enter para tener un espacio. En ese espacio yo quiero que vaya mi foto. Y como quiero que mi foto no esté a bandera izquierda, sino que quiero que mi foto esté centrada, voy a tener que mostrar botones avanzados, ¿no es cierto?, y elegir la alineación centrada. Y ahora me voy a buscar mi foto. ¿Se acuerdan? Teníamos acá en la camarita multimedia y al lado tenemos la imagen, es decir, la herramienta para buscar una foto. Me abre una ventana en donde yo voy a buscar dentro de mi computadora o dentro de los repositorios que existen de la plataforma ELE la imagen. En este caso la voy a buscar de mi computadora. ¿Vieron? Estas son todas las opciones que nos da para encontrar la imagen que queremos. Pero la primera vez que subimos una imagen, vamos a poder seleccionar, es decir, vamos a tener que utilizar subir un archivo. Entonces, por defecto está subir un archivo y yo me voy a presionar acá, seleccionar archivo, que me va a llevar a mi computadora. Me va a llevar a mi computadora donde tengo mi carpeta del libro de Aledo y voy a elegir la imagen 1, que es la que a mí me gustaba. Lo voy a guardar como Aledo
1, y aparece el autor, ¿no es cierto?, de quién fue la persona que lo subió, y dice subir este archivo. Y nuevamente me devuelve, una vez que lo subió, a las propiedades de la imagen. No me devuelve a mi libro, me está devolviendo a una pantalla, a una ventana emergente donde yo puedo personalizar esta imagen. Lo primero que quiero es que no tenga una descripción para que se vea esta imagen, para que no haya una descripción debajo de la imagen, entonces tengo que tildar acá. Si yo quisiera que haya una descripción, la escribiría en este campo y desmarcaría esto, pero yo no quiero. Y el tamaño, y acá es importante, a veces las imágenes son superiores al campo en el que estamos trabajando, ¿no es cierto?, al espacio. Y si ustedes mantienen presionado, tildado, tamaño automático, la plataforma adecúa el tamaño sin romper la proporción de la imagen. Esta imagen es muy grande para ese espacio, yo la quiero un poco más chica y voy a ponerle entonces 400. Y vean que yo pongo 400 ahí, hago clic acá y automáticamente la plataforma me está resizando, es decir, adecuando, ¿no es cierto?, el tamaño de la imagen. Por eso yo no quiero que sea una imagen grande, la cambié ahí. Y le doy guardar imagen. Y entonces tengo ahí, terminado mi segundo capítulo, le doy guardar cambios. Ya estamos casi en el final, no desfallezcan. Entonces, bueno, tengo hecho mi libro para mostrarles con 2 capítulos, un subcapítulo. Ahora quiero ver cómo lo va a ver un estudiante, ¿no es cierto? Cómo finalmente se va a poder ver, es decir, cómo lo van a ver mis estudiantes a esto. Primero lo que hago es desactivar la edición, ¿no es cierto? Y me voy acá a mi perfil, mi fotito de perfil, donde despliego el menú y cambiar rol. Elijo estudiante y vuelvo entonces al espacio de prueba, supongamos que esta sea el aula mía donde la subí, y es así como le va a aparecer, ¿no es cierto?, a mi estudiante el libro. ¿Se acuerdan que yo no marqué la casilla donde decía mostrar descripción del libro? Por eso le aparece de esta manera. Si yo hubiese marcado, le aparecería el título del libro con esa breve descripción. Pero bueno, yo como estudiante entré a la clase de mi profesora Mónica, que me dijo, y me tengo que leer el libro Aledo Luis Meloni. Y ahí ven, está el título de mi libro, su descripción, el primer capítulo con el video, que si yo doy clic ahí, van a ver que comienza la reproducción, ¿no es cierto?, del video automáticamente, sin necesidad de salirnos de la plataforma LE. Está, le doy pausa. Y ¿cómo voy a ir Y avanzando? ese video, Mónica, si tiene la posibilidad de ocupar toda la pantalla, ¿no? Si por ahí Claro, pusimos un video en un tamaño muy chiquito, abajo a la derecha tenemos la opción de verlo, visualizarlo en pantalla claro, completa. aquí con los iconos, exactamente. ¿Está? Pueden abrirlo y verlo en pantalla grande. Y se acuerdan que entonces yo definí numeración para mis capítulos y navegación, ¿no es cierto?, por imágenes. Por lo cual, para avanzar, voy a tener que ir con la flechita, ¿no es cierto?, para que me vaya desplegando uno a uno los subcapítulos y capítulos de este libro. Yo había puesto un enlace externo, recuerdan, hacia un libro de Marta Bardaro, que era Las coplas de Meloni, nos enseñaba a filosofar. Está aquí, ahí yo lo abro y lo tengo listo para descargar. Lo quisiera descargar en mi compu, tengo que ir solamente aquí, a la flechita hacia abajo, que dice descargar, y se abriría mi computadora para descargarlo. Y si quiero, finalmente lo descargué como estudiante, lo leí, y tengo que ir al foro a compartir mi reflexión, hago clic, ¿no es cierto?, en el foro, en Foro Meloni para Filosofar, y me lleva al espacio del foro, donde ven, yo puedo trabajar, ahí está la presentación del foro, y debería presionar acá para responder
y efectivamente poner mi intervención, ¿no?, en el foro. Y quiero ir al último capítulo, sigo avanzando, ¿no es cierto?, con las flechitas. Y tengo el capítulo 2 donde habla de la poesía chaqueña. Si yo quisiera, como decía Axel, imprimir este libro o descargar este libro, recuerden que me voy acá al engranaje, presiono sobre la flechita, quiero imprimir el libro completo, presiono sobre imprimir libro completo, van a ver que me abre una ventana emergente, ¿se ve ahí? Ahí ven, entonces, es esta pantalla donde ¿la ven ahí? Me abrió y sí, como yo no tengo mi impresora, es decir, supongamos que yo no tengo una impresora configurada o mi impresora no ande o esté sin tinta, si yo presiono en destino, puedo darle la opción guardar como PDF para guardarlo en mi computadora o guardarlo también. Esta opción es posible a través de los celulares o los